Hola, roleros y roleras. Soy Jaime González, el narrador friki. Bienvenidos y bienvenidas a Rol en Villafriki. Hoy os quiero grabar este vídeo para hablaros del sistema de juego de rol Gamshow. Bien, deciros para empezar que tampoco soy un expertísimo en Gamshow, pero bueno, como ya hemos visto, como habéis visto, he estado subiendo últimamente en el canal, estoy subiendo algunas partidas con este sistema, sobre todo las partidas de Agentes de la Noche que estoy subiendo. Hay una mini campaña semi-improvisada que estamos jugando. Y bueno, deciros sobre todo que Gamshow es un sistema un poco particular. Hay gente que le flipa mucho, hay gente que considera que es una absoluta basura. Ahí realmente es uno de los sistemas de juego que crean bastante controversia, ya que ahí son un poco este tipo de juegos que o lo amas o lo odias. Yo la verdad es que, bueno, siendo un juego bastante moderno, porque creo que Robin Laws lo saca en 2007, creo, con Pelgrane Press. No me hagáis tampoco muchísimo caso sobre la historia de Gamshow, porque tampoco, ya os digo, tampoco estoy especialmente empollado, pero creo que es eso, que es de 2007. Y bueno, el juego yo, tal como lo veo, para empezar, es un juego moderno, ¿vale? Es decir, son juegos particulares que tienen sus propias mecánicas, sus propios desarrollos. Es como si cogiéramos y dijéramos, ostras, es que estamos hablando de un PBTA o del Power by the Apocalypse, o estamos hablando de sistemas de aspectos como Fate o cosas así. O sea, son juegos particulares que tienen sus propias mecánicas y funcionan a su manera. Entonces, yo deciros que Gamshow creo que lo conocí hace unos 3 o 4 años, gracias a Shadowlands Ediciones, que lo recomiendo porque tiene unos contenidos roleros chulísimos, la gente de Shadowlands. Pues en Shadowlands Ediciones, Arturo, uno de los chavales que trabajan ahí en Shadowlands, ofreció una partida del Rastro de Chulu. El Rastro de Chulu es el primer juego Gamshow que yo conocí. Y, ostras, lo había leído, pero no me había acabado de enterar bien de qué iba la cosa y tal. Y gracias a Arturo jugué esa primera partida y me resultó muy satisfactoria. Qué deciros que poco a poco me he ido metiendo un poquito más en el sistema Gamshow, leyendo algunos de los juegos que hay, porque no solamente hay el Rastro de Chulu, está Agentes de la Noche, está La Caída de Delta Green, hay bastantes juegos que utilizan el sistema Gamshow y, oye, cada vez me está molando más. Y qué decir tiene, que Agentes de la Noche me está flipando muchísimo, ya iremos en otros vídeos, ya os contaré cómo estoy alucinando con ese juego y de qué va. Y la cosa es que cada vez me estoy metiendo más, sobre todo gracias a Agentes de la Noche, me estoy metiendo más en el sistema Gamshow. Y bueno, qué deciros, que tengo en mente en el futuro grabar y dirigir Mentiras Eternas, que es del Rastro de Chulu, que es un pedazo de campañón, que estoy metido en esto de Agentes de la Noche y bueno, y que he empezado a jugar con Marina, de Shadowlands también, que lo está subiendo en su canal. He empezado a jugar el Drácula Dossier, que lo estamos jugando pues con el sistema original del Drácula Dossier, con Agentes de la Noche. Está siendo una pasada. Os dejo enlaces para todas estas partidas, por si les queréis echar un ojo. Os voy a dejar enlace a las partidas que estoy jugando en el canal de Marina de Drácula Dossier. Os voy a dejar también los enlaces a mi propia lista de reproducción que tengo con mi mini campaña de Agentes de la Noche. Y luego os voy a dejar también el enlace a una partida que creé yo, que se llama El Regreso del Asesino, que, que la subí, bueno, que está subida al canal también en sistema Gamshow, para que le podáis echar un vistazo si os apetece. Y bueno, sin más con esta introducción, os voy a contar un poco, para mí, lo que es la piedra angular del sistema Gamshow. Lo que más me ha ayudado a comprender el sistema, y no solamente comprender el sistema, sino verle unas grandes ventajas que ya no solamente me valen para el sistema Gamshow, sino para cualquier partida prácticamente. Para poder aplicarlo en cualquier partida, lo he sacado de aquí. Gamshow me ha ayudado a sintetizar la idea y a la hora, sobre todo, de crear mis propias partidas, es una cosa que estoy aplicando, aunque ya la tenía en mente cuando montaba las partidas. A fin de cuentas, muchas veces con los juegos de rol lo que te pasa es eso, que te muestran cosas que ya estabas usando, pero no te estabas dando cuenta conscientemente de que las usabas así. De esa forma te ayudan a concretarlas un poco. Eso es lo que me ha pasado un poco con Gamshow. Así que
Hoy, bueno, os hablo un poco de los orígenes de Gamshow o lo que yo he oído y que creo que parece Gamshow porque sale y demás, y sobre todo el concepto fundamental. Bueno, Gamshow en principio es un juego para crear partidas de investigación. Robin DeLaus, lo que os digo, el creador de Gamshow, crea este juego con la premisa de lo importante no es conseguir las pistas, sino interpretarlas y saber qué hacer con ellas. Entonces, partiendo de esta base con la investigación, crea un juego en el que conseguir las pistas sea, por así decirlo, gratuito. No es exactamente así, no es que sea del todo gratuito, pero la idea está en que si tu personaje está en el lugar correcto y está investigando correctamente, va a conseguir las pistas sin posibilidad de dejárselas atrás, que es un poco frustrante cuando estás dirigiendo partidas de rol. Es cierto que, por ejemplo, cuando diriges La llamada de Chulu, que son partidas de investigación, el 99% de las veces, ya sabéis que en Chulu podemos jugar más cosas, podemos jugar survival horror, podemos jugar un estilo pool más aventurero y demás, pero normalmente La llamada de Chulu son partidas de investigación. Y ostras, es muy frustrante para los jugadores y para el director de juego que en el momento clave en el que hay una pista importante que hay que conseguir y demás, haces una tirada de descubrir, haces una tirada de contabilidad, haces una tirada de lo que sea y las fallas y la suerte las fallas y entonces, ¿qué hacemos ahí? No se consigue la pista, no podemos seguir el escenario se atasca y todo eso a veces crea situaciones que no molan. Hay formas a la hora de crear un escenario o a la hora de dirigir la partida, hay formas de paliar esos errores, como por ejemplo el fallo con consecuencias. Vale, yo tengo mucho interés en que consigáis esta pista, entonces si fallas, te doy la pista, pero te aplico una consecuencia negativa. O bien también a la hora de crear un escenario, está por ahí la regla de las 3 pistas. Es que las pistas importantes se pueden encontrar en 3 sitios diferentes, haciendo 3 cosas diferentes. Entonces, de esa forma, alguna de las 3 van a pillar y en caso de que pillen más de una, bueno, pues la segunda y la tercera sirven para corroborar la hipótesis que había surgido con la primera. Vale, entonces, Gamshow lo que hace es saltarse la posibilidad de que los jugadores no tengan una pista. Sobre todo, en concreto, y esta es para mí la esencia de Gamshow, el concepto de pista clave. Hay pistas que pueden ser, que te pueden ayudar en un momento dado a darte una ventaja en la partida, porque si averiguas que el malo es inmune a tal cosa y es especialmente débil frente a tal cosa, pues es una gran ventaja que van a tener los jugadores a la hora de enfrentarse a esa criatura o a ese enemigo. O encuentras una pista que te da un atajo a la hora de poder ir a tal sitio, o encuentras una pista que te consigue poner en contacto con alguien para... Bueno, todas esas pistas, a fin de cuentas, podríamos considerar que son pistas secundarias, pero hay pistas que son lo que llama Gamshow la pista clave. La pista clave es la pista que te permite pasar a la siguiente escena. Es la pista que hace que la historia avance. Entonces, esas pistas clave Gamshow te las da de forma gratuita. Gamshow se basa en que los personajes son verdaderos expertos a la hora de investigar. Entonces, si por ejemplo eres un detective de homicidios que tienes la habilidad de investigación recogida de pruebas, cuando estás en el lugar del crimen y te pones a buscar pruebas en el cadáver, en el callejón, detrás del cubo de basura, en la esquina y tal, y te pones a buscar pruebas de forma exhaustiva, si ahí hay una pista clave, como por ejemplo el arma del crimen con las huellas dactilares del asesino, y entonces se convierte en una pista clave porque en la siguiente escena es ir a la casa del asesino a pillarle, y ahí entonces pueden pasar otras cosas, puede estar, puede no estar, puede lo que sea, ¿vale? Pues entonces, como esa es una pista clave que nos lleva a una siguiente escena clave, esa pista, el personaje, en el momento en que tiene recogida de pruebas y hay una pista clave, en el momento en que se ponga a buscar esa pista, automáticamente se la vas a dar. Entonces, luego será el jugador y los jugadores los que con esas pistas que reciben interpreten cuáles son los pasos que hay que seguir. Pero las pistas que te llevan a la siguiente escena clave o que te llevan a la siguiente escena que va continuando la historia,
Esas pistas son llamadas pistas clave y las pistas clave se obtienen automáticamente si se tiene la habilidad adecuada y si se está en el lugar adecuado investigando correctamente. A lo mejor la pista clave te la tiene que dar un individuo y entonces si tienes la habilidad de comunicación correspondiente al interrogar a ese individuo y le haces las preguntas correctas, pues ese personaje te dará la pista clave sin necesidad de tirar, que esa es la clave. O sea, la cuestión, el quid de la cuestión es ese, que no tienes que tirar para obtener una pista clave. Entonces, de esa manera, lo que te ahorra el juego es la frustración de que la escena se te atasque o la aventura se te atasque porque no se consigue una pista esencial para continuar avanzando. Entonces, esta es la esencia de Gunso, el concepto de pista clave que se obtiene sin necesidad de tirar, simplemente teniendo la habilidad y estando en el lugar concreto para poder utilizar esa habilidad. Este es otro detallazo que me mola mucho, que, bueno, otra partida Gunso que jugué, me da mucha rabia ahora mismo, no me acuerdo de cómo se llama el chaval que nos dirigió, pero es el creador de la aventura. Tiene 2 o 3, si no 4, Shadow Shots en Shadowlands, es decir, historias de una sola sesión, y tiene 2 o 3 o 4, ya os digo, que se pueden obtener en Shadowlands. Yo jugué en concreto Malos Hábitos y, joder, lo siento mucho no acordarme ahora mismo del nombre del autor. Luego lo miro y os lo pongo en los comentarios. Echadle un vistazo a los comentarios porque tiene, ya os digo, tiene 2 o 3 partidas este muchacho que son estupendas. Yo jugué con él Malos Hábitos. Bueno, decir simplemente aquí en un inciso, entre paréntesis, que la gracia que tienen además sus partidas es que al principio de la partida él tira aleatoriamente si se va a jugar en un modo sobrenatural o en un modo no sobrenatural. Entonces tú cuando juegas esa partida, tú no sabes si hay fantasmas de por medio o si la cosa es un crimen mundano. Entonces te deja abierto totalmente todas las posibilidades y él en cada escena tiene pistas para que sea sobrenatural o para que sea mundano. Entonces son unas partidas estupendas, en que solo sea por eso, porque tú las juegas con la mente abierta, de que no sabes si estás jugando True Detective o si estás jugando, no sé, o si estás jugando El Sueño Eterno, ¿sabes? Es alucinante. Entonces, simplemente deciros que, bueno, con ese muchacho jugué también una partida de Gunso, Malos Hábitos, y ese chico también me dio otra de las claves por las que me gusta tanto Gunso, que es que no es este rollo tan frío, tan abstracto, tan videojuego, de, bueno, como estoy en el lugar del crimen y tengo recogida de pruebas, narrador, dame las pistas clave. No, él lo que nos pidió es que interpretáramos la investigación. Entonces, tú sabiendo que tienes tus pistas clave, tú estás en el baño que estás investigando y entonces le dices, oye, pues voy a mirar detrás de la cisterna, quiero mirar en el armario de las medicinas, quiero darle golpecitos a los azulejos a ver si hay algún agujero o algún azulejo que suene a hueco y pueda haber algo detrás. Entonces tú interpretas tu investigación. Y cuando te pones a investigar así, como resulta que tienes la habilidad de advertir y estás en el lugar donde hay una pista clave que estaba detrás del azulejo del baño, cuando te pones a mirar te dice que, ostras, que claro que sí, que encuentras un azulejo suelto, que lo abres y dentro te encuentras la pista clave. Entonces interpretabas la investigación y eso me mola muchísimo porque no hace falta tirar, simplemente lo convierte en más narrativo, eso también me gusta. Tú vas interpretando y el director de juego y tú sabéis cuáles son las habilidades que tiene tu personaje y entonces como tienes tal habilidad y estás investigando de tal manera, automáticamente sin tirar te doy la pista clave. Entonces eso me gustó mucho también. Y luego también deciros que también este concepto de pista clave, cuando ves una aventura escrita para el sistema Gunso, ves que a las escenas les ponen diferentes categorías. Entonces tienes por un lado la escena inicial, luego tienes la escena clave y luego tienes las escenas flotantes que les llaman. Entonces, esta forma de estructurar la investigación es estructurar la investigación por escenas y de esta manera tener claro que en esta escena se puede obtener esta pista clave y esta pista clave nos va a llevar a esta otra escena clave. Y que en caso de que los jugadores o las jugadoras investiguen tal y cual y consigan más allá de la pista clave, que consigan pistas secundarias, que ya veremos en otros vídeos cómo se obtienen,
¿vale? Porque ahí sí se gastan recursos y a veces hay que hacer tiradas. Las pistas secundarias te pueden llevar a ayudarte a la siguiente escena clave o llevarte a escenas flotantes que pueden suceder o no en la aventura, pero realmente no son pistas esenciales y claves. Entonces, de esta forma, con el concepto de pista clave, con el concepto de pistas secundarias, con el concepto de escena clave, con el concepto de escenas flotantes, te ayuda muchísimo a la hora de pensar en un escenario de investigación, a la hora de hacerte un esquema de qué escenas posibles se te ocurren que puede haber en esa investigación, cómo se relacionan unas con otras y cómo van llevando unas a las otras, con qué pistas claves, con qué pistas secundarias, para qué sirve cada escena. Esta escena es una escena de investigación donde se consiguen pistas. Esta es una escena donde va a haber una escena de acción porque va a haber un conflicto con unos contrincantes, etcétera. Entonces, ya os digo que leer aventuras de Gamshow me ha ayudado muchísimo a la hora de estructurar mis escenarios de investigación y en general, estructurar en general todos mis escenarios. Me ha ayudado mucho esto, el concepto de la pista clave y la estructura de las escenas. Una escena, siempre hay una escena introductoria, luego va a haber una serie de escenas clave que son las que realmente van a pasar sí o sí en tu historia, porque son las que te van a llevar las pistas de un sitio a otro en la investigación, pero luego vas a tener ahí unas cuantas escenas flotantes que puede que los jugadores vayan por ahí o por allá, y luego una escena de conclusión, que es donde llevan al final todas las escenas clave. Hay que tener en cuenta que ya sabéis que esto no deja de ser rol, que tú tienes toda esa estructura, pero luego los jugadores investigan a su estilo, interpretan las pistas a su estilo, y entonces tienes que estar siempre abierta y abierto a la improvisación. Insisto, lo que más mola de dirigir es eso, es ver cómo los jugadores y las jugadoras, con lo que les has planteado y con las escenas que tienes planteadas, cómo ese personaje resulta que es importante para ellos cuando para ti no lo era tanto, cómo esta escena te la convierten en una escena clave y como eso al final, ese lugar clave, han pasado de ello y se han ido a otro, entonces vamos a cambiar las pistas de aquí y allá o a cambiar la estructura para aquí y para allá. Pero ya os digo, con este concepto de escenas clave, pistas clave, escenas secundarias, escenas flotantes, pistas secundarias, me ayuda mucho a la hora de tener muy clara la estructura, y entonces cuando las jugadoras y los jugadores toman decisiones que les llevan a algunos sitios que a lo mejor no tenías pensados, te ayuda mucho a la hora de poder a la hora de poder controlar, seguir controlando las pistas que les vas dando, la investigación y qué es lo que va pasando. A fin de cuentas, tus pistas clave son pistas que llevan directamente a la conclusión, ¿vale? Llevan a que al final pillan al malo, llegan a que al final interrumpen el ritual, llegan a que al final se meten en el lugar, etcétera. Y eso es un poco lo que más me mola de Gamshow, el concepto de pista clave, el concepto de escenas clave, que me ha ayudado mucho a la hora de plantear y escribir y montar escenarios de investigación. Así que nada más, esto es lo que os quería contar hoy sobre el sistema Gamshow. Si no lo habéis probado, os recomiendo que lo probéis, porque es un sistema, que ya os digo, es un sistema, si no lo has probado nunca, es un sistema curioso. Al principio, o sea, tiene, no sé, lo que me pasó a mí y he visto que le ha pasado a mucha gente. Cuando te pones a jugarlo, no acabas de entender cómo funciona. Cuando te lo lees, cuando te lo explican, sí lo entiendes, te lo explican y lo entiendes. Ah, vale, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Pero no acabas de verlo claro. Y entonces es cuestión de eso, de decir, no, tío, tú ponte a rolear, que a fin de cuentas el director del juego soy yo, y yo te diré cómo se obtienen las pistas, yo te pediré las tiradas, interpretaremos las tiradas, te explicaré a la hora de tirar cómo gestionas los recursos que tienes, qué significan esos recursos y todo eso. Entonces tú déjate llevar como jugador o como jugador, como siempre en un juego de rol, y a la que hayas jugado 2, 3 sesiones de juego, vas a empezar a ver cuáles son los puntos fuertes de tu personaje, cuáles son los puntos débiles, y vas a ver cómo va funcionando el sistema y cómo tienes que gestionar los recursos de tu ficha, que esto lo veremos más adelante,
porque a fin de cuentas luego, a la hora de jugar el escenario, esto es lo que le saca un poco a la gente del juego, manejas una serie de recursos con tu personaje que se van agotando a lo largo del escenario. Entonces hay gente que dice que no le mola porque es que le resulta muy abstracto, que me saca de la partida y tal. Ya os digo que a mí eso no me pasa, por dos conceptos que ya os contaré en otro vídeo, dos conceptos con los que yo entiendo los recursos del personaje de forma narrativa en un juego de rol y la gran utilidad que le veo. Entonces, nada más, deciros que, bueno, que como os he dicho al principio, que este vídeo lo grabo porque estoy empezando a jugar el Drácula Dossier, estoy empezando a dirigir mucho a Agentes de la Noche, con sistema Gamshow los dos, con el sistema de Agentes de la Noche, y que me está flipando mucho. Ya os hablaré de Agentes de la Noche en otro vídeo más en concreto, pero es que estoy flipando con el juego. O sea, me cago en la leche. Es de estas veces en la vida que hacen una película, escriben un libro o sacan un juego de rol que dices, joder, si es que esto lo han hecho para mí, ¿sabes? Estás viendo la película y te lo estás disfrutando de decir, joder, si es que esta película la han hecho para mí, o sea, es perfecta para mí. Pues es un poco la sensación que estoy teniendo con este juego, que realmente el trasfondo que tiene es de decir, tío, ¿cómo no se me había ocurrido que alguien que se... O sea, ¿cómo leches se le ha ocurrido a alguien crear este pedazo de juego con este pedazo de trasfondo? A mí me viene como un guante, estoy flipando. Así que nada, sin más, deciros que, bueno, que ya os grabaré más vídeos para hablaros de Gamshow un poquito más en profundidad, hablaros bien de cómo funciona la obtención de las pistas clave, de las pistas secundarias, qué pasa cuando vamos a tirar los dados, cómo funcionan los recursos, cómo funcionan la pérdida de salud, la estabilidad, el combate. El combate en Gamshow es una mierda. No, bueno, o sea, ya os digo que a mí me está molando mucho cómo funciona este sistema. Y que, como siempre, en la narración, lo importante no es los dados que tires, lo importante no es lo rápido que corran los turnos, lo importante es la emoción y la intensidad que le pongas a las narraciones y a las descripciones de los jugadores. Y eso es lo que mola, cuando el jugador te describe lo que hace y se lo flipa. Y entonces, joder, a mí eso me realimenta. Yo, como director de juego, me la flipo más también describiendo los resultados y todo eso. Así que nada, deciros esto, que en próximas semanas y días os seguiré subiendo más vídeos acerca de Gamshow y nada, que espero que os haya molado mucho, que se os molen estos contenidos roleros, que os suscribáis al canal de Rol en Villafriki, que tenemos una cantidad de partidas chulísimas, campañas que tenemos en marcha de Aquelarre, de la llamada de Chulu, de Agentes de la Noche y bueno, y que vamos subiendo contenido acerca de los juegos que más nos molan y del rol en general, que nos mola mucho jugar el rol. Y nada, si os mola, suscribiros, darle me gusta a este vídeo, compartirlo con la peña y si os ha gustado, claro. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo y que la fuerza os acompañe.